compañeros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este sábado 3 de junio del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información, porque tal parece que el señor Lorenzo Córdoba, antes de irse, dejó preparadas las cosas para armar un pequeño fraude ahí en Coahuila. Algo por si en dado caso se salía de control las elecciones y pudiera por este método simplemente ayudar pues a los que siempre ha estado ayudando. Ya ha quedado más que evidente, a la oposición. Confía Lorenzo Córdoba en el uso de las urnas electrónicas para la elección en Coahuila y en el Estado de México. Pero miren nada más. El consejero presidente del INE expresó que incluso en 2024 sería la primera vez que utilicen en votación fuera de México por internet. Tras destacar que el voto electrónico funciona y funciona muy bien, el consejero presidente Lorenzo Córdoba aseguró que México ha ido avanzando en el tema de la urna electrónica, que se estarán usando en Coahuila y en el Estado de México en las votaciones que se van a celebrar ahorita, el día de mañana. De hecho, esto ya lo habían utilizado en su momento. El Consejo General y el mismo Lorenzo Córdoba aprobó con 9 votos a favor y 2 en contra la operación de 50 urnas electrónicas en Jalisco y 50 en Coahuila en los comicios federales del 6 de junio. Se trata de un programa piloto en solo 100 de las 163,000 casillas que se instalarán en todo el país. Y así daba a conocer esta situación, preparándolo desde ahí. Ahora, lo que sacó y lo que llama la atención es que estas urnas tuvieron pues un error en el sistema. La presidenta del INE no confía en las urnas electrónicas en Coahuila y las cancela. Que corra la noticia. El sistema ya estaba precargado. No lo sabemos. Esperamos que haya declaraciones para saber más de esto. Y la derecha no habla. ¿Ustedes qué opinan? Sí, son pocas urnas electrónicas. Pero, ¿cómo saber? ¿O cómo llevar el registro del conteo si están programadas? Porque eso es lo que se alegó. Dicho sea de paso, por certeza en las elecciones, el INE determina cancelar las urnas electrónicas en el estado de Coahuila y dio a conocer este comunicado de prensa, que aquí un servidor se los pone en pantalla. Y no solo eso, también salieron a hablar al respecto cuando fueron cuestionados por la situación de esto. ¿Por qué la cancelación? Y ahorita van a escuchar lo que respondieron. Miren, por certeza el INE determina cancelar las urnas electrónicas de Coahuila. Tanto el INE como el IE realizan las acciones necesarias para garantizar el voto de las y de los coahuilenses en las 74 casillas programadas en la prueba piloto. En pocas palabras, miren, la determinación del INE es de descartar esta ocasión el uso de las urnas electrónicas desarrolladas por el Instituto Electoral de Coahuila, y en lugar de implementar la modalidad de voto de urna tradicional para garantizar el ejercicio del derecho del sufragio, busca también contribuir a la confianza en la organización del proceso electoral y dar certeza en los resultados. Aquí, asimismo, se ordenó a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica, para que se establezcan las actividades de capacitación necesarias para la transición de la modalidad de voto en urna electrónica a la modalidad en papel en aquellas 74 casillas originalmente contempladas en prueba piloto con urna electrónica, a través de la Junta Local Ejecutiva y las respectivas juntas distritales. A mí esto me sonaba a fraude, y hay que decirlo, aún así sean 74. La manera en como quería, porque el señor estaba, miren, de acuerdo en que se hagan, lo gestionó todo, lo hizo y confiaba en que se iba a desarrollar en Coahuila y en el Estado de México. ¿Qué fue lo que salieron a decir? Porque esto es muy importante. Escuchen ustedes, porque ahora este señor que juega del bando de la oposición, saliendo con Loretito en su programa, ahora le dice al tribunal qué es lo que tiene que hacer ante el nuevo INE, sí, así como usted lo oye. Todas y todos, pues consultarle dos temas.
básicamente lo que pasó en el tema de la urna electrónica en el estado de Coahuila, por ahí fue muy sonado de que se canceló de última hora lo que es este procedimiento, es preguntarle si se va a buscar reponer para la elección de 2024, justamente si una compañera que estamos a un día de que estemos a un año justamente de esta jornada histórica, preguntarle si va a haber algún avance respecto al tema de usar algún otro procedimiento, no sé, el tipo Face ID para que la gente pueda votar desde el extranjero, que es una plataforma que el INE tiene bien trabajada y que ocupan los bancos justamente para la cuestión del dinero. Si es que se contempla ya este tipo de plataforma para tenerla de prueba en 2024, y el tema de los dineros. Por ahí había un comunicado que nos mandaron a través del chat de la fuente del INE respecto a que hacía un llamado respetuoso y se va a buscar a la Secretaría de Hacienda para que tenga el INE suficiente presupuesto. En este caso decía el comunicado para los OPLES, si no me recuerdo eran 4, pero en el tema del presupuesto suficiente para la elección de 2024. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar entonces a una ronda de respuestas. Me ha solicitado la palabra el consejero Martín Faz. Hola, buen día, un gusto saludarles. Hay algunas preguntas que son específicas para alguien distinto, no abordaré esas. Respecto del tema que se señalaba de las urnas de Coahuila, el día de ayer se presentó ya un informe dentro del procedimiento estándar planteado precisamente por el Instituto. En la etapa final de revisión se detectaron algunas inconsistencias, y dada la cercanía de tiempo que había en relación con la jornada electoral, y que aunque eran susceptibles de arreglo desde un punto de vista de modificación del software, pero luego no existía el tiempo suficiente para hacer las suficientes pruebas exhaustivas, no solamente de que se modificara ese problema que se detectó, sino de que esa modificación de software pudiera tener otros efectos, y al no haber tiempo suficiente es que se resolvió que se pasara al voto tradicional, todo con efecto de tener una certeza y garantizar la votación, de tal manera que hoy día la producción de las boletas para esas 74 casillas solamente, ¿verdad?, de un total de 4,000, un poco más de 4,000 que se instalaron en el estado de Saltillo, de Coahuila, perdón, ya están en la producción y estamos ya realizando todo lo que se requiera para ello. En relación al proceso electoral siguiente, desde luego que lo sucedido en Coahuila no implica que vamos a suspender en forma alguna ningún proyecto tecnológico que tenga que ver con los temas electorales. No sería este el momento de decir con precisión cuáles serán esos otros mecanismos, pero lo que debe quedar claro es que la detección de este error ocurrió gracias a los protocolos de seguridad que tiene establecido el instituto, ¿sí? Quisiera resaltar nada más algunos otros aspectos que, bueno, de nueva cuenta tenemos que la ciudadanía se apropia de las elecciones en este momento. Hoy día ya tenemos capacitados al 100% de los funcionarios de casilla que atenderán las casillas tanto en Coahuila como en el Estado de México. Se han entregado ya el 99.85% de los nombramientos, está capacitado el 99.82% de los… Pues ¿cómo ve? ¿Casualidad? Si hubiese estado Lorenzo Córdoba, si hubiese sabido de esto, dicen 74 casillas acá, pero es un número razonable, dependiendo de la zona en las que las iban a colocar y de cuántas personas iban a participar. Porque es una realidad que a veces sí dicen 4,000, pero hay algunas en las que no tienen la misma afluencia que en donde se iban a instalar estas urnas electrónicas. Ojo, pero así es como se las gastan. Y todavía sale el miserable de Lorenzo Córdoba a decir que el tribunal, ¿sí?, pondrá los límites al nuevo INE. El artículo 134 constitucional es claro al establecer que los servidores públicos están obligados, en el ejercicio de su cargo, a conducirse con imparcialidad y neutralidad política, es decir, que tienen la obligación de ejercer sus funciones y los recursos inherentes a las mismas sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos.
Por su parte, el artículo 41 de la Constitución señala que la propaganda gubernamental de todo nivel de gobierno debe suspenderse desde el inicio de las campañas políticas y hasta el término de la jornada electoral de que se trate. Se trata de normas restrictivas, sin duda, que en México son el resultado de una compleja historia de construcción de equidad en la competencia electoral. La lógica es sencilla. La competencia electoral misma debe darse entre los partidos políticos y entre las candidaturas que se disputan en las urnas, un cargo público electivo, y no entre el gobierno por un lado y los partidos de oposición por el otro, porque eso significaría una competencia desigual e inequitativa. Esas prohibiciones se introdujeron en la Constitución con la reforma electoral de 2007, luego de un complejo conflicto postelectoral detonado por la denuncia de la entonces oposición de una indebida interferencia del presidente Vicente Fox en las elecciones de 2006, cuando en repetidas ocasiones se pronunció durante las campañas electorales de ese año en el sentido de que no había que cambiar de caballo a la mitad del río. Las nuevas reglas fueron pactadas entre todas las fuerzas políticas para evitar una intromisión indebida desde el poder público en las elecciones y, a partir de entonces, se convirtieron en prohibiciones constitucionales y así en una de las principales condiciones de equidad en la competencia. Bajo esas reglas, hemos tenido en los últimos 15 años el mayor grado de alternancia de nuestra historia y se les han aplicado a 3 gobiernos federales diferentes. Dichas reglas, el INE llevaron al INE y al Tribunal Electoral a determinar que en 2 ocasiones el presidente Calderón había violado la Constitución. También al presidente Peña Nieto se le sentenció 2 veces por las mismas causas. Y del mismo modo, las mismas normas, con el mismo criterio, le han sido aplicadas al presidente López Obrador, aunque en este último caso las violaciones han sido constantes y numerosas. De acuerdo a lo establecido por el Tribunal Electoral en la sentencia Sub-Rep 229 del 2021 y acumulados, solo durante las campañas políticas de las elecciones de 2021, en el 80% de las conferencias matutinas del presidente de la República se violaron las prohibiciones constitucionales. No deja de llamar la atención que quien en el pasado, desde la oposición, demandó esas prohibiciones, ahora, en el poder, acuse al INE y al Tribunal Electoral, órganos encargados de sancionar esas violaciones, de ser censores y se quiera vender que esas intromisiones son en ejercicio de su libertad de expresión. De hecho, el Plan B, en la parte que ya fue anulada por la Suprema Corte de Justicia hace unas semanas, pretendía darle la vuelta a las prohibiciones constitucionales bajo el argumento de que los dichos de los servidores públicos siempre están amparados bajo su libertad de expresión. Justo lo contrario a lo que dice la Constitución. Hace unos días, en el marco de la campaña de descalificación que se ha emprendido desde el poder en contra de la Suprema Corte de Justicia y bajo el pretexto de que se presentaría una iniciativa para modificar la Constitución y elegir así a los ministros de nuestro máximo tribunal, el presidente llamó a un voto masivo por Morena en 2024 para lograr una mayoría calificada en las cámaras del Congreso de la Unión. El hecho fue denunciado ante el INE y, sorprendentemente, 2 de los consejeros recién nombrados y que ahora integran la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto decidieron que no había falta, argumentando precisamente la libertad de expresión del mandatario, justo lo que el gobierno y Morena han venido argumentando, y contraviniendo así los muchos criterios que tanto el Tribunal Electoral como el mismo INE. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Así Lorencito. En la mañanera se llamó a un voto masivo para la transformación. No se mencionó al partido. Tómenlo como quieran. Pero ya ven cómo es que funciona y el regalito que quería dejar que fue descubierto. Dicho sea de paso, en Coahuila siguen las represiones. Y lo están haciendo a un día de las elecciones. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros en pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.